Así es que Dios me los bendiga en esta noche. Y vamos a leer la palabra en esta noche en Marcos 10, versículo 13 al 16. Y dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 10, versículos 13 al 16, dice: y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Verdad? Como habíamos dicho, este culto se lo dedicamos, ¿verdad?, a los niños, y nos hemos reído. Hay unos niños que han llorado, pero eso es parte de. Y creo que todos nosotros en un momento dado nos hemos podido relacionar con los niños que están tanto en esta iglesia o niños que hemos encontrado en nuestro caminar diario que han impactado nuestras vidas. Por ejemplo, nuestra hermana Lesbia hablaba que en uno de los viajes misioneros había un niño que a ella le tocó. Y cuando, ¿verdad? Yo decía, pero yo pensaba que era un niño pequeño lo que ella hablaba. Cuando ella mandó el video del encuentro que tuvo nuevamente en el próximo viaje, ¿verdad? Me doy cuenta que no es un niño pequeño, sino que es casi ya un joven, pero con una mentalidad de un niño chiquitito por su deshabilidad, ¿verdad? Porque él tiene problemas de salud. Y en este día, hermano, verdaderamente que Dios nos enseña aspectos de todo. Leemos la palabra, ¿verdad?, donde se encontraba Jesucristo, ¿verdad?, y trajeron unos niños, y dice la palabra que le presentaban a los niños para que los tocase. Hoy en día, hermano, no podemos, ¿verdad?, hacer esas cosas. ¿A quién en este mundo hoy se le ocurre llevar un niño a un hombre para que lo toque? ¿Por qué? Porque el mundo ha estado tan corrupto, tan dañado, una mente tan pervertida, hermano, que ya no es los tiempos de antes. Pero como este era Jesús Nazareno, el Cristo Dios, nos encontramos en una época, hermano, donde los niños, los padres, reconocían que el que estaba allí era Dios, que reconocían que el que estaba allí era alguien que en él había algo que ellos querían que sus hijos lo tuvieran, fuesen tocados por él. La Biblia no registra que estos niños estaban enfermos, la Biblia no registra de que tenían un impedimento, la Biblia no registra de que tenían algún problema, estaban endemoniados. La Biblia no registra de que hubiese algo negativo en el ambiente, simplemente que los padres, como han muchos de ustedes aquí, como nuestro hermano David, ¿verdad?, que ha traído a Luna hoy. Y siempre que él la trae, él nos dice a nosotros que él la trae esperando su milagro. Amén. Y cada vez que Luna está aquí, hermano, todos nosotros, ¿verdad? Pues la atención nuestra va hacia ella. ¿Por qué? Porque ella carga algo especial en ella de que, hermano, pues a todos nos roba nuestra atención. Pues en este momento, hermano, podemos ver de que habían niños en este lugar donde estaban siendo llevados a sus padres, y cuando Jesús estaba, ¿verdad?, atendiéndolos a ellos y los estaba tocando, ¿verdad?, como que dándole su bendición, hubieron unos allí que no les gustó que estuvieran trayendo a los niños. Los niños eran un estorbo. Y eso lo encontramos hoy en día, hermano. No vayamos lejos. Esta familia, la familia pastoral y la familia cercana de la familia pastoral, ha experimentado ese golpe, donde hay una persona que no quiere nada que ver con su hija. Pero Jesucristo no era de ese tipo de persona, no tenía ese tipo de corazón. Sino que cuando él vio que los discípulos, ¿verdad?, estaban como, hey, déjenlo, alejen los niños, esto es cosa de adultos, alejen los niños, aléjenlo. Dice la palabra de Dios de que Jesucristo se indignó. Se indignó porque los discípulos estaban reprendiendo a quienes llevaban a estos niños. ¿Y qué significa la palabra indignar? Cuando Jesucristo se indignó, hermano, él no estaba como estaba Luna ahorita, traveseando en un celular, viendo su Cocomelon, que estamos nosotros aquí predicando y ella está en el celular allá. ¿Por qué? Ella está en su propio mundo.
Hermano, y los niños de este tiempo que estaban visitando a Jesús, ellos estaban en su propio mundo y simplemente querían experimentar, ver, conocer quién era Jesús. Cuando Jesús se indignó, hermanos, o sea, él se ofendió, él se molestó, se sintió deshonrado. ¿Qué es sentirse deshonrado? Cuando te quitan el honor de algo. Se sintió insultado. Se sintió que lo estaban maltratando. Se sintió que él estaba siendo humillado por el simple hecho de que los discípulos decidieron alejar a los niños, reprender a los que habían traído a los niños para que no molestaran a Jesús. Y muchas veces, hermanos, podemos decir que adentro de la iglesia, hermano, hay gente nueva que han llegado al evangelio, hay gente que es tu primer amor, gente que están haciendo muchas preguntas, gente que están siendo bendecidos, gente que están pasando experiencias espirituales. Y muchas veces, hermano, adentro de la iglesia hay unos que actúan como estos discípulos. Deja de estar molestando haciéndole tanta pregunta al pastor. Pero qué tanta bendición la tuya. Y entra el celo. Y queremos, hermanos, muchas veces con nuestro comportamiento alejarlos a ellos de tener un acercamiento, una profundidad más íntima con Dios, de poder llegar al maestro, hermanos, simplemente a cambio de nada. Estos niños llegaron ahí a cambio de ¿qué? De nada. Ellos llevaban su persona y simplemente querían un toque, un reconocimiento, tal vez una conversación, tal vez un poco de atención. Hermano, y es triste ver que hay muchas iglesias, hermanos, que cuando se están levantando los nuevos, cuando hay gente que quieren buscar de Dios, cuando hay gente que quieren ver un crecimiento más en su vida, adentro de las iglesias hay gente, hermano, que en vez de ayudarlos a ellos a tener ese acercamiento a cambio de nada, los alejan. Aleluya. Cuando el beneficio es para todos. Ellos no entendían de que una generación nueva estaba siendo marcada por Jesús el Nazareno. Pero no obstante, fueron ellos los que salieron mal en todo esto. Porque Jesucristo se sintió indignado, fue ofendido, hermano. Y nosotros estamos levantando una generación diferente en el día de hoy que está siendo atacada constantemente. Y nosotros, hermanos, tenemos que sentirnos como padres, como abuelos, como tíos, como pastor. De la misma forma que Jesucristo se sintió cuando alguien, hermano, trata de atacar a nuestra niñez, a nuestra juventud. Debemos de sentirnos indignos, hermano, ofendidos de que alguien quiera venir e infiltrar unas doctrinas falsas, una doctrina humana, una doctrina de Sodoma y de Gomorra con nuestros hijos. Debemos de sentirnos, hermanos, que están deshonrando las primicias, están deshonrando las palabras que le hemos infiltrado a nuestros hijos para que ellos puedan servir a Abba Padre. Debemos de sentirnos, hermanos, que estamos siendo maltratados cuando el mundo, hermanos, les da sacudimiento a nuestros hijos por las cosas que ellos pasan en nuestras escuelas. Debemos de molestarnos, hermanos, y muchas veces, hermanos, adentro de la misma iglesia y aún alrededor nuestro, hay gente que nosotros estamos permitiendo que con nuestros hijos, why you go to church? Que con nuestros hijos infiltren cosas en sus mentes. Y Jesús se sintió ofendido. Cuando él vio que ellos estaban, ¿verdad?, alejando a los niños de él se ofendió. Y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como niños. Y qué controversial, hermano, porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser como niños. Pero Pablo a los Corintios les dice que no seamos como niños. 1 Corintios 14:20 dice
Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros como pensar. En la ley está escrito. Hermano, porque muchas veces Dios nos dice que seamos como niños. Y muchas veces, hermano, adentro de la iglesia, lo que vemos como niños es la malcriadez y no la inocencia. Hoy mismo, una enseñanza que tuve, estaba tratando de preparar el mensaje, ¿verdad? Estaba en el cuarto leyendo, tenía la Biblia, el libro de Matthew Henry, y estaba leyendo, ¿verdad?, las diferentes descripciones y detalles de lo que esta palabra significaba. Y llegó Isabela y me dice, Titi, yo quiero hacer el devoción, la part. Leo, ¿qué parte? Leo, ¿quiero una parte especial? No, donde se cantan 3 veces. Leo, tú quieres el devocional. Ok. Y me dice ella, voy a cantar este himno, esta canción y esta canción. Y rápido, ¿verdad? Que ella me lo dije, yo dije, Isabela, déjame explicarte algo, Leo. Cuando tú cantas esos himnos son bellos, son hermosos, Leo. Pero esa es una parte especial. Para el devocional, Leo, el propósito del devocional, Leo, es para que tú traigas a todos los hermanos que están adentro de la iglesia a una sola misma alabanza, una misma adoración, para que todos elevemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu al trono de Dios durante esa alabanza. Oh, Titi, yo no sabía eso. Entonces le dije, ¿qué himnos te sabes para esto? Entonces ya ella me dijo los 3, que los cantó hoy. Ya se los escribí en español para que ella pues fuera practicando. Vete a la sala y practiquen lo que yo termino acá. Ok. Al rato, no pasaron ni 2 minutos. Titi, no entiendo esta palabra. Entonces comencé, ok, ¿cómo tú la escribirías en inglés para pronunciarla? Entonces ella me lo está deletrando. Ok, Leo, léelo aquí. Entonces ya le salía la palabra mejor, porque la podía pronunciar en una forma que ella podía leerla a su idioma, porque ella habla más inglés que español. Se fue. Al rato aparece Caleb. Y cuando comencé yo a leer, estaba leyendo y tuve que parar por Isabela, empecé a leer otra vez lo que estaba leyendo y llegó Caleb. Y Caleb comenzó a decirme algo y ya le expliqué a él. Entonces le dije, ok, voy a seguir aquí. Y comencé otra vez el parágrafo que estaba leyendo y aparece Isabel otra vez. Hermano, estuve como media hora en que llegaba el uno, llegaba el otro, llegaba el uno, llegaba el otro, llegaba el uno, llegaba el otro. Al fin de que yo no podía estudiar lo que estaba estudiando. Pero me venía aquella palabra que me decía, tienes que ser como un niño. Ellos no estaban viendo que estaban interrumpiendo mi tiempo, simplemente estaban viendo de que ellos tenían una necesidad y fueron al adulto que estaba en la presencia de ellos a buscar la ayuda. Dice el libro de Matthew Henry que los niños en relación al reino de Dios, ellos entienden que ellos están a la disposición de aprender de los padres, los maestros, los tutores o las nodrizas, o sea, las nannies que enseñan. Hoy Caleb me decía, mamá, ¿por qué Isabela no pronuncia bien esta palabra? Le dije yo, porque ella tiene un lisp. Digo, ella no puede pronunciar unas palabras. Me dice, pero ¿por qué ella habla de esta manera? Dice las oraciones de esta manera y no esta. Le digo, porque ella le preguntó, Isabel, ¿en qué grado tú estás? Me dice, voy para el 5º. ¿Y tú vas para dónde? Para 8º. El vocabulario de ella en 4º grado al tuyo de 7º, que es donde terminaste, Leo, no es el mismo. Por lo tanto, tú no la puedes comparar a ella contigo. ¿Están entendiéndome? En la iglesia es lo mismo. El nivel de David no es el nivel del pastor.
El nivel del pastor no es el nivel de hermana Lesbia. El nivel de Gustavo no es el nivel de Matthew. El nivel mío no es el nivel de Caleb. El nivel de Luna no es el nivel del pastor. Y so forth. El nivel de Luna no es el nivel de Isabela. Hermano, y muchas veces Jesucristo se molesta cada vez que hay gente adentro de las iglesias, hermano, que tienen la mentalidad de un niño, que quieren aprender, que están detrás del pastor porque quieren aprender, porque están haciéndole preguntas al maestro de instituto bíblico, porque están, aquel que los está encaminando, que lo llevó a la iglesia, le está dirigiendo. Hermano, y en vez de lo que permitimos que entre, son celos. No queremos que nadie más robe la atención. Lo mismo que estaban haciendo los discípulos en aquel tiempo, alejando a los niños que querían simplemente un gesto de amor, un gesto de atención. Y hay gente a veces que vienen adentro de las iglesias buscando ese gesto de amor, ese gesto de comprensión, hermano. Y somos nosotros incapaces de ver y entender lo que Dios está tratando de hacer con ellos, porque nosotros nos cegamos como se cegaron en ese momento los discípulos. Los discípulos, hombres que estaban durmiendo, viviendo, comiendo con Jesucristo todo el tiempo. Hermano, la mucha letra mata. Porque hay gente que tiene mucho estudio, pero poca paciencia. Tienen mucho estudio, pero poco cariño, poco amor, poca comprensión. Aleluya. Poco entendimiento de lo que es tener el corazón de Jesús. Dejen que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque del reino es de ellos. La mente de un niño es como un papel blanco. Give me that sheet of paper, Izzy. Cuando Isabela llegó al cuarto hoy, ella quería tratar de memorizarse. Yo le dije, mi amor, no trates de memorizarte. Simplemente quiero que sepas que estas son las palabras. Y cuando estés cantando el himno, procura de leer las palabras con un poquito más fluidez. Haz llover. Y ella puso llover, Y-O-V-E-R. Llover. Abre las fuentes del cielo. Pero antes de que todas estas palabras que están aquí escritas, para que ella pudiera hacer el devocional de esta noche, hermano, primero tuvo una página blanca que existir. Todos aquí empezamos, ¿en dónde? En cero, en nada. Éramos lo más vil de la tierra y por la misericordia de Dios estamos donde estamos. Y muchas veces, hermano, nos olvidamos que nosotros empezamos en nada. Aleluya. Y dice, la mente de los niños es como un papel blanco sobre la cual puede uno escribir lo que plazca. Así deben estar nuestras mentes con respecto a la pluma del Espíritu Santo. Hermano, muchas veces estamos viendo que el Espíritu Santo está bregando con alguien y en vez de ayudarles, hermano, lo único que estamos es criticando, señalando, maltratando, abusando. Pero en esta noche Dios nos dice que tenemos que ser como niños. Miren, hermano, no voy a entrar en muchos detalles ya que están grabando el mensaje, pero la iglesia local sabe lo que ocurrió hoy. Dios nos dijo que nos iba a sorprender. Cuando yo estuve hablando con el individuo, ¿verdad?, que bendició esta obra, hoy bendició a la familia pastoral, bendició a otros hermanos en la iglesia. Otra persona, hermano, cuando escuchó la noticia, cómo llegó la bendición. Hay gente, hermanos, que cuando escuchan cómo llegó la bendición, lo primero que hacen, y yo tanto tiempo que te llevo sirviendo, ¿y por qué a mí no? Y yo tanto tiempo que, o sea, le estoy diciendo, cuando el hermano compartió conmigo cómo fue que le llegó la bendición, el Espíritu Santo a mí rápido me habló. Y adentro de mí yo le decía al Señor, yo me gozo,
Yo me gozo por esa bendición que ese hermano recibió. Señor, no permitas que mi corazón se dañe, no permitas que mi corazón anhele algo que a mí no es mío. Pero Señor, tú dijiste que nos ibas a sorprender y estoy viendo tu mano obrar. Me recordé de lo que Dios escribió por medio del Espíritu Santo cuando habló a la iglesia y dijo, los voy a sorprender. En medio del desierto, los voy a sorprender. Y después hablaba en la casa, ¿verdad?, con mi esposo sobre una situación de una gente que conocemos, cómo Dios los ha bendecido en grande en su ministerio. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando? Y le decía yo a mi esposo, Benjamín, nosotros pudiéramos decir, pero nosotros no somos pastores así. Nosotros no tenemos ese tipo de corazón, no somos ambiciosos. ¿Por qué Dios nos tiene así? ¿Por qué Dios es bien limitado con nosotros? Pudimos pensar de esa manera. En vez dijimos los dos sentados ahí, pero qué bueno ha sido Dios. Mire ese patio que veo ahí atrás. El pan de cada día en nuestra casa no ha faltado. El pan de cada día para cubrir nuestras necesidades no ha faltado. Hermano, porque cuando tenemos la mente de un niño, el niño no está viendo que aquel tiene un juguete más grande cuando él tiene uno. Al contrario, quiere decir, quiero jugar con tu juguete, tú quieres jugar con el mío. Y comparte. Un niño, hermano, no tiene la mente muchas veces como los adultos, donde ellos están viendo, hermano, que es el... Lo hemos visto tal vez en los cumpleaños cuando uno está recibiendo el regalo y el otro no, o en Christmas, porque son niños, es la inocencia de ellos. Pero hermano, adentro de las iglesias muchas veces Dios está tratando de bendecir a uno para bendecir la iglesia, para bendecir a las ovejas, para bendecirlos a todos. Y la bendición se corta. Y yo pensaba, hermano, hoy mismo, sobre un mensaje que en una ocasión el pastor Natanael Ortiz trajo en una convención. Y dijo, conforme el corazón del líder estará la iglesia. Y decía, gracias Señor. Porque cuando nuestro corazón no está detrás de ciertas cosas, hermano, Dios se encarga de poner todo en su lugar. Y nos hemos sorprendido, ¿sí o no? ¿Hemos visto a Dios suplir para esta obra, sí o no? ¿Hemos visto la mano de Dios obrar de una manera especial en esta obra, sí o no? Claro que sí. Y cuando pensamos que no va a haber para cubrir tal vez la renta del mes, hermano, rápidamente Dios nos sorprende y llega la bendición. Poderoso Dios. Cuando pensamos que tal vez no va a haber para cubrir la luz o el agua, Dios nos sorprende. Porque esta obra ha decidido ser como un niño. Tener la página en blanco y simplemente creer las palabras del Espíritu Santo que fueron dichas hacia esta obra. Y dice también el relato, los niños están bajo la disciplina y el gobierno de otros. Así debemos estar también nosotros. Los niños dependen del cuidado y de la prudencia de sus padres. Son llevados en brazos y toman que otros proveen para ellos. Así hemos de recibir nosotros el reino de Dios. Y verdaderamente que hoy nosotros pudimos ver manifiesta esa obra. Porque nosotros como niños, hermanos, en esta obra decidimos, hermano, creer así. Mi hermana Lesbia, así estamos, así nosotros hoy. Señor, tú dijiste que ibas a proveer. Esta es la iglesia. Señor, tú dijiste que nos ibas a sorprender. Y eso es algo que lo vengo escuchando. Lo he escuchado del pastor, lo he escuchado de nuestro hermano Gustavo. Los nenes he escuchado repetir las palabras. Y varios hermanos en esta obra han repetido. El Señor dijo que nos iba a sorprender. Y Dios nos dijo que nos iba a sorprender. Y Dios dijo que iba a sorprender. Señor, yo te he creído en tu promesa. Señor, yo he creído de que tú ibas a estar en medio del desierto. Señor, tú dijiste. Y así hemos caminado. Ella camina al lado mío, segura y tranquila, porque sabe que no voy a dejar que ella, como decía nuestro hermano Caleb, tropiece. You can sit down, baby.
Y hermano, tenemos que aprender a ser como niños. No podemos acercarnos al maestro, hermano, si no nos acercamos como niños. Muchas veces queremos buscar a Dios por los panes y los peces. Los niños no estaban buscando a Dios por los panes y los peces como los adultos estaban haciendo en ese tiempo. Ellos simplemente estaban ahí. Y nuestros hijos, hermanos, simplemente están aquí. Y esperamos que ellos aprendan a llegar a la casa de Dios por amar a Dios y no por lo que Dios les pueda dar a ellos. Dejemos que los niños vengan a Él. Y dice, les aseguro que el que no me reciba, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Cuando dependemos de Dios, dependemos humildemente. Isabela depende de su papá, humildemente. Nuestros hijos dependen de nosotros, humildemente. Hay uno que le toca la ropa del otro porque es más pequeño que el otro y el otro, como va creciendo, la ropa de él le va al chiquito. Humildemente la recibe. La bendición le llegó a uno, humildemente recibe la que te tocó a ti. La bendición grande le llegó al pastor, humildemente recibe la pequeña que te llegó a ti. Para tus ojos pequeña, pero para Dios fue grande. ¿Sabes por qué? Porque si en lo poco fuimos fieles, en lo mucho Él nos pondrá. Aleluya. Amén. Pero como niños tenemos que humildemente llegarnos hacia Él. Humildemente, creyendo de que Él nos lleva de sus manos y Él es el que nos está dirigiendo en cada paso. Humildemente acerquémonos a Él sin esperar nada a cambio, simplemente entregándonos todo a cambio de nada. ¿Qué más que la salvación que Él nos ha dado? ¿Qué más, hermanos, de aquel sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros? Y Pablo dice que no seamos como niños, sino que actuemos como adultos. Tan controversiales. Uno dice que no seamos niños y el otro dice que seamos como adultos. Pero pastor, ¿usted puede ser un adulto con una mentalidad de niño? No. En lo secular no, pero en lo espiritual sí. Y eso es lo que Dios está hablando en esta noche. Es en lo espiritual, hermano. Acerquémonos a Él humildemente, humillados, dándole gracias a Él por todo, como dice nuestro hermano David, lo bueno y lo malo. Cuando hay y cuando no hay. Cuando se puede y cuando no se puede. Porque cuando nosotros humildemente le servimos a Dios a cambio de nada, Él nos sorprende. Y cuando le servimos a Dios a cambio de nada, hermano, Él nos defiende. Él defendió a sus niños en aquel momento. Y si tiene que reprender a alguien por pelear por ti, lo va a hacer. Si tiene que alejar a alguien por tu causa, lo va a hacer. Si Él tiene que callar la boca de los leones, cerrar la boca de los leones y callar los huidos de los lobos, lo va a hacer. Porque como estos niños fueron y buscaron a cambio de nada, Él dijo, oh, ellos no me están pidiendo que los defienda, ellos no están pidiendo de que yo pelee por ellos, pero yo estoy viendo la injusticia, estoy viendo la humillación, estoy viendo el desprecio, el deshonro, la molestia. Yo los voy a defender. Pero cuando somos como niños, aunque seamos adultos y nos acercamos a Él a cambio de nada, humildemente. Como les decía, la mente de un niño es como un papel blanco. Nosotros en esta vida, hermanos, dependemos de nuestro Abba Padre. Dependemos de nuestro Maestro, Jesucristo.
y dependemos del mejor tutor, el mejor consejero, el Espíritu Santo. Él nos está ayudando todos los días a poder llenar la página blanca de nuestras vidas con palabras de promesa, con palabras de provisión, con palabras de fortaleza, con palabras de avivamiento, con palabras de enseñanza y con palabras de dirección. No pierdas tu enfoque, no pierdas tu mirada en lo que debe de ser. Simplemente, humildemente, acércate a Dios y verás cómo Él llenará tu página y terminará con estas palabras. Siervo mío, sierva mía, entra a tu morada, porque he reconocido tu nombre y tu historia ya la leí. Dios les bendiga en esta noche. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Es nuestro deber enseñar a los niños de aquel amor. Cumplamos fielmente con esa misión. Jesús tiene un plan para ellos también. Muestra a Jesús como su amigo fiel, que aprendan a orar sin cesar. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, pues su reino es, no se lo impidáis. Cristo los amó, gran ejemplo nos dio, y en cualquier lugar primeros deben ser, y en cualquier lugar primeros deben ser. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, pues su reino es, no se lo impidáis. Cristo los amó, gran ejemplo nos dio, y en cualquier lugar primeros deben ser, y en cualquier lugar primeros deben ser. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir el amor de Dios. Ellos son los líderes del mañana, y esa es la diferencia hoy. Y con poder de lo alto hablarán a los pueblos del retorno de Jesús. Dijo, dejad a los niños